Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la noche, 48 minutos. ¿Qué tal? Los saludamos para contarles que el gobierno de Iván Duque comenzó hoy oficialmente a socializar con congresistas y gremios económicos el tan polémico y esperado proyecto de reforma tributaria, o como la llama el Ejecutivo, la reforma fiscal y agenda social. Este documento, que va a ser radicado en los próximos días en el Congreso, tiene 4 componentes básicos: más impuestos, reducción del gasto, más control de la evasión y una fuerte cruzada social. Sol Suárez, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto, televidentes. Pues esta reforma tiene un objetivo y es recaudar por año 25 billones de pesos, 15 billones para intentar salir de la crisis económica en la que se encuentra el país y 10 billones para mejorar la calidad de vida de los colombianos, pero también para sostener los programas sociales. Empecemos, Juan, entonces, con lo social. Sí, señora, empecemos con las ayudas gráficas de Noticias Caracol, con los temas sociales, la zanahoria del proyecto. Esta iniciativa contempla ampliar el llamado programa de ingreso solidario a 4.700.000 familias en el país. Hoy, Sol y televidentes, esta transferencia beneficia a 3 millones de hogares. Recordemos que este es un esquema mediante el cual se entrega una transferencia de plata a los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, que no sean esas personas beneficiadas de ningún programa social del Estado. Además, se espera que el monto que reciben aumente. Así es, Juan Roberto. Entonces pasamos también a esta buena noticia, si se llega a aprobar. Para intentar reducir la inequidad que hay entre lo que gastan los hogares de menos recursos frente a la clase media y la clase alta, el Gobierno Nacional implementó lo que hoy se conoce como la devolución del IVA, que consiste en devolverle a las familias de menos ingresos el IVA que gastan en la compra de productos y servicios que consumen. Este dinero hoy se está llegando a 2 millones de familias. La reforma contempla ampliar esta cifra a 4.7 millones de hogares. Muy bien, y para impulsar la reactivación de la economía, Sol y televidentes, el gobierno propone en este proyecto extender el programa de apoyo al empleo formal, que es conocido como el PAEF, que consiste en subsidiar el 40% del salario mínimo de los trabajadores formales, esto para evitar su despido. Con este aporte se han beneficiado hasta ahora 3.600.000 empleados. Recordemos que este programa de subsidio a la nómina aplica para empresas que han perdido el 20% de sus ingresos, y en el papel termina, Sol, a mitad de año. La idea con el proyecto es que la iniciativa permita mantenerlo hasta diciembre. Juan, y como el desempleo es el mayor dolor de cabeza en estos momentos de los hogares colombianos, pues el gobierno ofrecerá a las empresas del país un beneficio económico para que contraten, ojo a esto, a jóvenes de 18 a 28 años que vayan a tener su primer empleo, personas en situación de discapacidad, aprendices del SENA, mujeres mayores de 40 años, pero solo que estén desempleadas, y adultos mayores que no reciban esa pensión. Pues si así lo hacen las empresas, entonces van a recibir pues el beneficio económico, que es la seguridad social. El gobierno pagará la seguridad social por 5 años y se espera que con esta medida se beneficien 500.000 personas. Muy bien, y sigamos hablando de la zanahoria, pero ojo, Sol y televidentes, todo eso si la reforma tributaria pasa. En esa zanahoria que ofrece el proyecto también se contempla la matrícula gratis en las universidades públicas del país para personas de los estratos 1, 2 y 3. Se espera que se beneficien cerca de 720.000 estudiantes en toda Colombia. Y para aliviar el duro golpe que ha tenido las micro y pequeñas empresas, pues el gobierno propone una reducción del impuesto de renta que hoy pagan y que está alrededor del 31%. La propuesta es que esa cifra se reduzca al 24%, lo que beneficiaría a cerca de 50.000 micro y pequeñas empresas de hasta 10 empleados. Muy bien, eso es la zanahoria. Pasemos ahora al trago amargo, al garrote de esta reforma, porque para financiar estos programas sociales se requiere de plata. Recordemos que la meta es recaudar 25 billones de pesos. Es una propuesta agresiva porque nunca antes en la historia económica del país una tributaria había sido tan ambiciosa en su meta de recaudo, Sol. Y un dato, Juan, para entender lo que usted está diciendo, pues el tamaño de lo que necesita el Estado es muy grande. El déficit fiscal, es decir, el hueco de las finanzas, es de cerca de 90 billones de pesos, por lo que ha costado enfrentar la pandemia y lo que ha dejado de recibir el gobierno en menos pagos de impuestos. Por supuesto, producto de la crisis económica. Muy bien, miremos algunas de esas fuentes de recursos de recaudo que el gobierno contempla en el proyecto. Vamos a comenzar con el impuesto al valor agregado. La idea
es que haya más IVA a productos y servicios que consumimos. En la actualidad, y esto es importante, Colombia tiene 3 tarifas de ese impuesto, 0, 5 y 19%. La propuesta que incluye el gobierno en el proyecto contempla que solo serían permitidas 2 tarifas, la de 0 y la de 19. ¿Esto qué significa? Que los productos que hoy pagamos en 5% de IVA empezarían a pagar el 19% y los que pasan a la tarifa 0, es decir, quedan excluidos, no lo pagarían en el producto final, sino en algunos insumos de su cadena de producción, Sol. Pero miremos algunos ejemplos de lo que usted está diciendo, cómo quedaría distribuido este nuevo cobro. Hoy no tienen IVA ni pasaría el 19% productos como el salmón, nueces, almendras, enlatados, carnes frías, productos gourmet o productos dietéticos. También hoy tienen 5% y pasarían al 19%. Productos como ¿quiénes? Harina, pasta, carnes frías, embutidos, azúcar, sal, chocolate y gasolina. Eso sí, el gobierno siempre ha dicho que la canasta básica de los colombianos, los alimentos que están dentro de esta canasta básica no van a tener IVA. Por ejemplo, los huevos, la leche, los cereales, tampoco los arriendos, ni la salud, ni los servicios públicos, entre otros. Pero ojo, Sol y televidentes, muchos productos no tienen IVA y van a seguir sin tener IVA, pero algunos de sus insumos sí. Le pongo solo un ejemplo. Los productos veterinarios que se usan en la industria avícola tendrían IVA. Pues no solo por concepto de esto que usted está explicando, Juan Roberto, pues el gobierno aspira a recaudar al año más de 10 billones de pesos. Pues bueno, hablemos ahora de renta, porque tal vez esta se convierte en la propuesta más ambiciosa y seguramente polémica del proyecto de la reforma. La idea, ya les muestro, es que más personas naturales declaren y paguen este impuesto. Hoy en Colombia, 1.5 millones de personas, como usted o como yo, Juan Roberto, pues pagamos la renta. La idea del gobierno es que con la reforma 1.200.000 colombianos más declaren y entren a pagar este impuesto. Pues bien, el proyecto contempla que los colombianos que ganen, ojo a este dato también, desde 2.500.000 pesos empiecen a declarar, es decir, a entregarle la información a la DIAN de sus movimientos financieros. Pero ojo, declarar no significa pagar, lo que solo ocurriría con quienes ganen 2 millones o desde 2.600.000 pesos en adelante. En plata blanca, el gobierno pretende recaudar por estos ajustes cerca de 16 billones de pesos. Otra de las formas de recaudo que incluye la propuesta del gobierno es la de ampliar la tarifa que hoy se cobra por los llamados dividendos. En la actualidad se cobra una tarifa del 10% al socio de una empresa que recibe estos dineros, producto de las utilidades de la misma. Se pretende aumentar ese cobro al 15% para intentar recaudar 1 billón de pesos al año. Según el gobierno, los grandes contribuyentes de este tributo en principio serían los bancos, Sol. Bueno, pues Juan, ahora hablemos del impuesto a patrimonio, que también es una forma de recolección de dinero. En la más reciente reforma tributaria o ley de crecimiento, como se llamó en su momento, este impuesto desaparecería este año. Sin embargo, en la nueva propuesta no solo se mantendría por varios años más, sino que el cobro de los 5.000 millones de pesos por patrimonio ya no sería del 1%, sino del 3%. Usted hace un rato habló que la iniciativa contempla cambios en el impuesto de renta para personas. En el impuesto de renta a empresas o llamadas personas jurídicas, solo van a poder descontar del cálculo para pagar ese tributo la mitad de lo que hoy cancelan por impuesto de industria y comercio. Este es un complejo ajuste contable, pero ¿qué significa en plata blanca? Que el Estado podría recibir al año 3 billones de pesos adicionales hoy. Pero Juan, para alcanzar los 25 billones de pesos, pues el gobierno tiene que apretar el cinturón. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que harían? Pues mire, para lograrlo, la idea tiene varios puntos, ese menú de apretada de cinturón. La idea inicial, congelar por 5 años los sueldos de los funcionarios públicos. Esa propuesta incluye, por supuesto, a los congresistas. Bueno, pero un dato clave también, no aplica para maestros o militares porque tienen regímenes especiales. El Estado congela también por 5 años la compra de bienes y servicios. Con estas medidas se espera reducir el gasto en 10 billones de pesos en 5 años. Pues el presidente Iván Duque también sigue haciendo llamados al Congreso para sacar adelante esta reforma, tarea difícil, y además permitir que el país recupere o supere la crisis económica. El camino, claro que no es fácil. Y todos los países del mundo, todos sin excepción, han visto aumentar sus déficits y sus deudas. Y tarde que temprano tendrán que aplicar las medidas de carácter fiscal y las medidas de carácter social. Por eso Colombia no puede dar espera.
Queremos dar este paso y darlo con toda la coordinación institucional necesaria. Va a ser durísimo ese trámite de esta reforma tributaria en el Congreso. El gobierno inició ya hoy una serie de reuniones para socializar esa reforma, como les decíamos. La reunión de esta tarde fue con el Consejo Gremial Nacional, es decir, los gremios económicos, que pidieron a través de un comunicado conocer totalmente el texto del proyecto antes de que se radique en el Congreso. El equipo económico del gobierno, es decir, el ministro Carrasquilla y su equipo, también presentó la iniciativa ante los partidos Cambio Radical y el Partido Conservador. Mañana lo va a hacer con la U y el Centro Democrático. No está previsto que haya reuniones con la oposición, don Jorge Alfredo.